Buenos días. Esta es nuestra segunda clase de fuerzas y vectores. Recuerden, para alumnos de primer año. ¿Sí? Recuerden que en la primera clase intentamos hablar acerca de las características de las fuerzas y de cómo se representan gráficamente con vectores. ¿Bien? Eso se trató en la clase anterior, así en resumidas cuentas. Ahora vamos a introducirnos un poquito más en el tema de los dibujos de los vectores y vamos a agregar dos conceptos nuevos. Uno es las unidades de medida. ¿Bien? Recuerden que uno ejerce fuerza, las personas y los sujetos pueden ejercer fuerza, y que no es lo mismo que yo esté ejerciendo una fuerza para sostener un marcador, ¿está bien? Que ejerciendo una fuerza para sostener un objeto más pesado, que no tengo ninguno a mano acá, ¿bien? Un objeto más pesado. Las cantidades de fuerza son diferentes. Yo puedo empujar un objeto liviano o puedo empujar un objeto más pesado, y en uno u otro caso las fuerzas que ejerzo tienen diferente intensidad, diferente magnitud. Para diferenciar las fuerzas, si ustedes quieren, pequeñas de las fuerzas más grandes, se utilizan las unidades. ¿Sí? Las fuerzas se miden en unidades, las mismas unidades que se utilizan para el peso de los objetos. ¿Por qué? Aquí hago un pequeño paréntesis. El peso es una fuerza, es un tipo de fuerza. No nos vamos a referir en esta clase a esa fuerza en particular. Ya le dedicaremos una específicamente al peso, pero las unidades son las mismas. Quiere decir que las fuerzas se pueden medir en kilogramos, en gramos, ¿sí? En libras. Estas son, bueno, la libra no sé si es una unidad tan conocida, pero es una unidad que se utiliza para medir fuerzas o pesos también en otros países, por ejemplo en Estados Unidos. Newton, esta es una unidad que le gusta mucho a los físicos. Se utiliza casi en ciencias, nada más, en ciencias físicas, para medir fuerzas. Por supuesto que para orientarse un poco aquí, hay que tener alguna idea de las equivalencias entre una. Por ejemplo, ¿qué relación tiene el kilogramo con el gramo? ¿No? Bueno, un kilogramo, estas son las... vamos a hacer otro pequeño paréntesis. Resulta que kilogramo, gramo, libra, tonelada, newton, bien, bueno, estas son unidades de fuerza, pero hay otra magnitud física también que usa las mismas unidades y no es la fuerza, es una magnitud que se llama masa. La masa, ¿sí? La masa de un objeto, que es la cantidad de materia que tiene, no voy a profundizar mucho esto acá, ¿sí? Pero sí lo voy a mencionar. La masa de un objeto o de una persona también se mide en kilogramos, en gramos, en libras, en toneladas, ¿sí? También, al igual que la fuerza. Pero la masa y la fuerza son cosas diferentes. Entonces, ¿cómo identifico? ¿Cómo sé cuando digo kilogramos, por ejemplo, que estoy hablando de fuerza y no de masa? ¿Cómo lo represento? Se representa con una flechita aquí arriba, ¿sí? Si yo pongo una flecha acá arriba, así, ¿bien? Esa, y la voy a poner aquí también. ¿Qué significa que esté la flechita? Vamos a ponerlas primero, ¿sí? Bien. Ahora vamos a explicar esto, ¿sí? Si pongo una flechita, esa flechita que estoy dibujando significa que es un vector, ¿bien? Y significa que esos kilogramos de los que yo estoy hablando, o esas toneladas o esos gramos, hacen referencia a una magnitud física que se puede dibujar con vectores. ¿Bien? Esas magnitudes se llaman magnitudes vectoriales. Entonces eso hace referencia a la fuerza. La masa, que es la que yo nombré hace un ratito, que también se mide en kilogramos y en gramos, no se puede dibujar con vectores, ¿sí? Ya profundizaremos en eso también. Pero, y aquí los libero un poco de esta responsabilidad, y esto es solo para mis alumnos de primer año, ¿sí? Como este es el primer acercamiento que tenemos a las unidades de medida y no hemos visto todavía lo que es masa, todavía no hemos trabajado con eso, así que no vamos a hacer esa diferencia, ¿sí? Y vamos a omitir, si ustedes quieren, el dibujar esta flechita acá arriba. ¿Sí? Ya lo vamos a retomar más adelante. Por ahora lo vamos a dejar así. ¿Sí? Bien, bueno, continúo. Entonces, tenemos que hay equivalencia. Por ejemplo, un kilogramo es lo mismo que 1000 gramos. ¿Sí? Yo puedo comprar 1000 gramos de algo o puedo comprar un kilogramo de algo. Es lo mismo. ¿Sí? La palabra kilo de hecho significa 1000.
Si las fuerzas que se ejercen son muy grandes, por ejemplo, no es lo mismo una persona que levanta un maletín, una caja, que puede hacer una fuerza de 2-3 kilogramos, o una persona, o a una grúa, por ejemplo, que levanta un objeto que pesa muchísimo y que tiene que hacer fuerzas muy grandes. Cuando las fuerzas son muy grandes, muy intensas, fuerzas enormes, ya no se utiliza ni el gramo ni el kilogramo, se utiliza la tonelada. ¿Bien? Y hay una que se utiliza en ciencias, que yo la nombraba recién, que es el newton. ¿Cuánto es un newton? Bueno, la equivalencia es 1 kilogramo, es más o menos, es 9,8 newton, pero es muy parecido a 10. Así que a veces se dice que 1 kilogramo es lo mismo que 10 newton, cometiendo un pequeño error, pero es para que sea fácil la conversión. Así que ustedes pueden, por ejemplo, comprar 1 kilogramo de pan, o pueden comprar 10 newton de pan. Es lo mismo, ¿sí? Probablemente si van a una panadería y pidan 10 newton de pan, los echen de la panadería, ¿sí? Pero eso no quiere decir que esté mal pedido. Eso no quiere decir, ¿sí? Simplemente quiere decir que ustedes manejan más de una unidad de medida. Bueno, volvemos acá. Entonces, ¿en qué consiste esto? Se trata de resolver o de poder representar gráficamente fuerzas, pero contextualizadas a situaciones. Yo pongo este ejemplo, dice, una persona empuja una caja, ¿sí? Está la persona empujando la caja, es la misma, este dibujo es el mismo en los tres, ejerciendo una fuerza de 20 kilogramos. Ahora ya le estamos dando un valor. Esta persona está ejerciendo una fuerza de 20 kilogramos. Cuando me piden dibujar, dibujar la situación es dibujar la persona, dibujar la caja, dibujar el piso, obviamente, y dibujar el vector. Yo tengo que dibujar la fuerza, porque si solo dibujo esto, es cierto que la persona está empujando la caja, ¿está bien? Pero me falta información en mi dibujo, porque acá dice que la persona está ejerciendo una fuerza de 20 kilos. ¿Cómo represento eso acá? ¿Qué hago? ¿Dibujo un vector? Bueno, si dibujo el vector, y sí, es cierto, este vector está representando una fuerza hacia este lado, hacia la derecha. Pero, ¿dónde dice que son 20 kilos? Y si alguien viene y dibuja un vector más grande o un vector más pequeño, ¿están todos bien? No. Porque los 20 kilos, para dibujar los 20 kilogramos, para dibujar el vector que represente 20 kilogramos, hace falta una escala de fuerzas. ¿No? ¿Qué es una escala de fuerzas? Aquí tengo la definición. Pero la leemos. Una escala de fuerzas es una equivalencia entre la medida de la fuerza, por ejemplo los 20 kilogramos, los 30 kilogramos, la medida de la fuerza, y la longitud del vector. Y se presenta así. Esta es la forma, cuando ustedes vean esta representación, es la forma en que se representan las escalas de fuerzas. ¿Bien? Por ejemplo, 1 centímetro, 20 kilogramos. O sea, una equivalencia entre unidades de longitud y medidas de fuerza. O puede ser 1 centímetro, 5 toneladas, o puede usar 1 centímetro, 10 gramos, o 1 centímetro, 5 newton. ¿Bien? Siempre es 1 centímetro, 2 puntos, y aquí va una cantidad de fuerza, una medida de fuerza. Entonces, ¿cómo voy a completar el dibujo? Porque hasta acá el dibujo solamente representa una persona empuja una caja. Eso es lo que representa el dibujo. ¿Qué falta para que haya una fuerza de 20 kilos? Falta un vector dibujado con esta escala. Entonces, este mismo dibujo, la misma situación, la vamos a dibujar 3 veces con distintas escalas, para que se entienda, mis queridos alumnos, el concepto de una escala de fuerza. Si me piden dibujar el vector, que ya es indudable que viene hacia acá, con una escala de 1 centímetro, 10 kilogramos, eso quiere decir que, y suponiendo que esta es mi regla, y esto es 1 centímetro, ¿sí? 1 centímetro, cada centímetro de vector que yo dibuje va a representar 10 kilogramos. Pero como el hombre, la personita esta, está haciendo una fuerza de 20 kilogramos, yo no me alcanza con 1 centímetro de vector, necesito 2 centímetros de vector para que haya 20 kilogramos de fuerza en total. Entonces yo tengo que venir acá, ¿sí? Poner mi regla horizontal, espero que esté horizontal, no lo puedo ver bien acá, y dibujar un vector hasta acá, que es 1 centímetro, 2 centímetros. Así hasta ahí. ¿Bien? Y aquí le hago la punta al vector. No hace falta que haga las separaciones en centímetros. Si esto mide 2 centímetros, está bien. ¿Bien? Pero supongamos que yo quiero hacer el mismo dibujo, pero con esta escala. ¿Sí? Una escala que dice 1 centímetro, 20 kilogramos. Entonces,
Yo tengo que dibujar acá un vector que represente 20 kilogramos con esta escala. Pero esta escala me dice, cada centímetro de vector representa 20 kilogramos. Y como la persona está ejerciendo esa fuerza, con 1 centímetro alcanza. Entonces acá vendré, ¿sí? Y dibujaré 1 centímetro, un vector de 1 centímetro que es la mitad de este. ¿Estas dos personas están haciendo exactamente lo mismo? Sí. ¿Y por qué los vectores son diferentes? Y porque están dibujados con distinta escala. Esa es la razón. Pero la situación es la misma para esta persona que para esta. Y ambas están haciendo lo que dice aquí la consigna. Si me pidieran dibujar la situación con una escala de 1 centímetro, 5 kilogramos, yo sé que cada centímetro de vector representa solo 5 kilogramos. Pero tengo que llegar a 20. Entonces no alcanza con 1 centímetro, ni con 2, ni con 3. Necesito 4 centímetros de vector. Entonces vengo acá, ¿sí? Horizontal, y espero que esté horizontal, ¿sí? No lo veo bien, pero espero que esté horizontal, y hago 1 centímetro, 2, 3 y 4. 4 centímetros de vector. ¿Sí? Y, como se toca, no lastimamos. Y este es el dibujo completo, pero a esta escala, con esa escala, ¿sí? Entonces, resumiendo, una situación donde una persona ejerce una fuerza, para que quede bien representada, estoy hablando desde el punto de vista de la física, con todos sus datos, debe tener un contexto. O sea, dibujar una fuerza sola no tiene ningún sentido, porque la fuerza, o sea, el vector solo, ¿sí? Una fuerza por sí sola, decir, esto es, si yo dibujo y digo esto es una fuerza, no, bueno, pero ¿quién está ejerciendo esa fuerza? ¿En qué contexto? ¿Quién está empujando o quién está tironeando de algo? Hace falta completar el dibujo. Entonces le damos un contexto. El contexto es, una persona está empujando una caja. Y cada fuerza tiene una medida, que puede ser en kilogramos, en gramos, en toneladas. Esa medida, la única forma de representarla correctamente es con la escala de fuerzas. Entonces, ¿el dibujo es esto? No, el dibujo es esto. El dibujo y la escala, porque eso me da una medida. Si yo solamente, si me preguntan y me muestran esta situación y me dicen, a ver, Patricio, describa esta situación, ¿sí? Y solamente veo esto, ¿y yo qué puedo decir acá de lo que veo? Puedo decir, mira, lo que veo es una persona que está empujando una caja y está ejerciendo una fuerza, ¿sí? En el sentido horizontal hacia la derecha. Eso es lo que yo estoy viendo. ¿Y de cuánto es la fuerza? Y la verdad que no lo sé. Porque yo la mido y veo que mide 2 centímetros, pero no sé qué representa esto. ¿Qué me está faltando? Eso, la escala. Si veo la escala, entonces es distinto. Ahí puedo decir más cosas. Ahí puedo decir, sí, es una persona que está empujando una caja con una fuerza, y ya te digo cuánto mide. Tiene 2 centímetros y cada centímetro es una fuerza de 20 kilogramos. Una persona que está haciendo una fuerza de 20 kilogramos. Y lo mismo puedo decir acá, está ejerciendo, ¿no? Y lo mismo puedo decir acá. Pero siempre, mis queridos alumnos, el dibujo va acompañado de la escala. ¿Bien? Y eso es lo que tenemos que practicar. Entonces, cerramos esta clase, si no les parece mal, intentando lo que quisimos hacer al principio de la primera clase, que era definir una fuerza. ¿Sí? O ¿qué digo de una fuerza cuando me dicen, che, ¿qué es una fuerza? Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de una fuerza? Cosas que sepamos ahora. Y podemos decir que una fuerza es una cantidad física, se puede empezar por ahí, ¿sí? Es una cantidad física, ¿bien? Que se ejerce, ¿sí? Se aplica tanto por personas, animales o cosas. ¿Bien? Las cosas, los objetos también ejercen fuerzas. Que siempre van de a pares, ¿sí? Si uno ejerce una fuerza sobre un objeto, ese objeto ejerce una fuerza sobre uno. Eso lo vimos en la clase anterior. Que se mide en kilogramos, gramos, en unidades distintas, las mismas unidades que se utilizan para el peso, ¿eh? Y que para dibujarlas necesito un vector, ¿sí? Se dibujan con vectores, y ese vector debe ser representado por medio de una escala de fuerzas. Bien, llenamos como 4 renglones de una definición.
hay que pulirla, por supuesto, pero así se construyen las definiciones, de esta manera. Primero se entiende, se trabaja con el concepto y al finalizar decimos, bueno, ¿qué era esto que estábamos viendo? ¿Cómo lo podemos definir en 3 o 4 renglones de esta manera? ¿Ves? Bueno, espero que se haya entendido algo. Hasta luego.